Vamos a leer Mateo capítulo 1 a partir del versículo 18. Estamos en tiempo de Navidad y lo que conmemoramos en este tiempo es su don inefable. Así le llamaba Pablo, ¿verdad? Para describir el regalo del amor de Dios. Para describir el que haya dado a su Hijo. O sea, inefable significa que no hay palabras suficientes en nuestra lengua humana para describir la calidad del regalo que nos dio. Es lo que significa inefable. Su don inefable. Y lo bueno es que la palabra de Dios dice que el que no escatimó a su propio Hijo, y vaya que no lo escatimó, ¿verdad? Lo entregó para ser crucificado, para ser molido, para ser herido, en nuestro lugar, por supuesto, por nosotros. Y dice la Escritura que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Eso es lo que está escrito. Se hizo lo más difícil, que es dar a su propio Hijo, lo demás, ¿qué? ¿Qué es lo demás? Ya dijimos en más de una ocasión, ¿qué es lo más difícil? ¿Entregar a un hijo o entregar lo material? ¿Qué es lo más difícil? Un hijo. Si ya diste tu hijo, lo demás, ¿qué? Pues eso dice la Escritura, el que no escatimó, el que fue capaz, por amor, de dar, de entregar a su propio Hijo, de no escatimarlo, de no reservarlo, sino darlo. Si dio eso, lo demás, ¿qué? ¿Cómo no lo va a dar también, de paso? Dice Mateo capítulo 1, el versículo 18, que el nacimiento de Jesucristo, el advenimiento de ese don inefable, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran la relación íntima entre el esposo y la esposa, tal como la Escritura establece, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando Dios interviene, el Espíritu Santo obra. Y aquí Dios intervino, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Hizo que ella concibiera, quedara embarazada, quedara encinta. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si fuera un religioso de esos, ¿qué haría? La llevaría a rastras, seguramente por los pelos, y la señalaría delante de todo el mundo como mujer adúltera. Eso es lo que hace el mundo religioso. Que todo el mundo se entere del fallo ajeno, claro, el propio no. Que todo el mundo se entere. Pero eso delante de Dios no es justo, es injusto. ¿Por qué? Porque aquí fallos los tenemos todos. Y a nadie nos gusta que aireen los nuestros, ¿a qué no? ¿O a quién le gusta que se publiquen los errores propios? Entonces es una injusticia andar aireando los errores de los demás. Pero dice la Escritura que José, como era justo, hizo lo contrario. Quiso dejarla así, pero secretamente. Así como que nadie se enterase. Dice la Escritura que no quiso infamarla. Y eso que, imaginaros lo que pasó por la cabeza de José cuando vio que su mujer, María, aparentemente, él pensaba una mujer virtuosa y de repente le aparece embarazada. ¿Qué pensaría? Bueno, pues que se acostó con otro. Pues no era tan pura como yo pensaba. Resulta que tuvo un desliz por ahí con otro. Motivo más que suficiente, por supuesto, para dejarla, para incluso infamarla, para romper el compromiso. Y sin embargo dice la Escritura que como era justo, como era una persona buena, no quiso infamarla. A pesar del grave pecado que él pensó que María había cometido, aún así no quiso infamarla. ¿Os imagináis hoy día?
Una mujer en la iglesia pillada en adulterio. ¿Cuántos dedos acusadores no habría? Todos, seguramente. A mí me tocó vivir hace muchos años. Bueno, yo no era miembro de esa iglesia, pero estaba allí de visita. Y hubo un caso de adulterio. Un chico y una chica, que creo que era ella la que estaba casada. No, los dos creo que estaban casados, pero habían tenido casados con otra pareja y habían tenido una relación entre ambos. Y me acuerdo el pastor desde el púlpito lo dijo. No sé si para evitar el chismorreo o tal, lo dijo así. Fulano y Mengana se acostaron. Y los veías a ellos, y yo me acuerdo las caras que tenían ellos, claro. De miseria, de culpabilidad, de sentirse acusados. Ellos estaban allí también ese día. Y me acuerdo el ambiente que se respiraba, que fue terrible. Yo no creo que el pastor haya obrado de mala fe, seguramente no quiso perjudicarlos, pero a lo mejor por tratar de evitar el chismorreo. Pero él me acuerdo que lo anunció, y era un pastor de años, Era un pastor que llevaba años. No sé por qué lo hizo, a mí no me gustó tampoco, Pero me acuerdo de aquella escena. ¿Qué hace el Señor con nosotros? ¿A cubrir nuestro pecado o no? Para eso derramó su sangre, lo cubre. Cuando uno se arrepiente y lo confiesa, lo perdona y lo olvida, punto. Lo entierra en el mar del olvido, lo echa tras sus espaldas. Eso es lo que Él hace con nosotros. Y ejemplo nos dejó para que caminemos en sus pisadas. Entonces Dios quiere, aunque haya motivos, como José pensaba que los tenía, que uno no se dedique a infamar a los demás, ni a descubrir, ni a idear, en todo caso a cubrir el pecado. Eso es lo que hace un hombre bueno, un hombre justo, un hombre o mujer, por supuesto. No quiso infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya dijimos muchas veces que el nombre Jesús no es caprichoso, significa Salvador, y precisamente es lo que describe su carácter y su naturaleza. Llamar a su nombre Jesús, que significa Salvador. Este fue el mensaje que el mensajero, en este caso un ángel, le trajo a José. No dejes de recibir a María, ella no es adúltera. Lo que ocurre en su interior, en su matriz, el Espíritu Santo fue el autor. Así que no dudes en recibirla. ¿Cómo le habló? A través de un sueño. Quizás se necesitaba, para recibir semejante mensaje, que el consciente estuviera totalmente apagado y fuera en el ámbito subconsciente o inconsciente donde Dios trabajara en el ámbito espiritual, donde el mensaje le llegó. Y el mensaje vino a través de un mensajero. A veces Dios usa ángeles, otras veces usa seres humanos, como ya veremos, pero utiliza instrumentos. A veces el mensaje viene directamente a nuestra alma consciente, otras veces viene al ámbito del espíritu inconsciente. En este caso, el mensaje vino a través de un ángel y al ámbito espiritual inconsciente. Pero el mensaje vino, que es lo importante. Amén. Nosotros también ya dije que tuvimos ese tipo de experiencia, pero no voy a entrar ahora en eso. Vamos a un momentito al Salmo 138. Salmo 138. En relación con esto, con el mensaje del ángel, vamos a profundizar un poquito en eso. Luego volvemos a Mateo 1. En el Salmo 130, versículo 8. Vamos a leer también el 7. Salmo 130, versículos 7 y 8.
Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y dice el versículo 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Israel representa a su pueblo, su gente. Redimir es salvar. Fijaros cómo el ángel echó mano de lo que la palabra dice, de lo que la palabra profética estaba escrita. En este caso, a través de David, un salmo. Estaba escrito que él redimiría a Israel de todos sus pecados. Y fue el mensaje. Fijaros, vamos a tratar de comprender en esta mañana cómo Dios trabaja. Un mensaje, un mensajero concordante con la palabra. La palabra por un lado y el Espíritu por otro lado. Siempre es así. Vamos a tratar de comprobarlo en esta mañana. Pero llama la atención que dice de todos, ¿eh? No dice de algunos, no dice de unos pocos. El propósito de la voluntad de Dios es redimir a su pueblo de todos, para que queden, como dice la Escritura, sin mácula, sin arruga, para que nuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nos quiere, para cuando Él venga, irreprensibles en cuerpo, en alma y en espíritu. Y para eso tiene que redimirnos, no de algunas, sino de todas nuestras iniquidades. Él lo hizo, Él empezó la buena obra y Él se comprometió a perfeccionarla. Nada más tenemos que darle permiso. Él dijo que lo iba a hacer y estaba escrito ya desde los Salmos que Él iba a redimir a Israel, a su pueblo, de todos sus pecados. Y fue el mismo mensaje que le trajo en sueños a José. Que le llamarás Jesús, ¿por qué? Porque de acuerdo como estaba de Él escrito, va a redimir a su pueblo de todos sus pecados. Vamos a Tito capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento. Lo que el apóstol Pablo le recuerda a su hijo espiritual, a Tito. Capítulo 2. Bueno, en Tito 1:4 le dice a Tito, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Era un verdadero hijo espiritual. Tito era un verdadero hijo espiritual, por eso hay una carta dirigida a él. Y en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, gloria a su santo nombre, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Me da risa los que dicen que fue un simple ser humano, un mártir por sus ideales, otros dicen un revolucionario. Otros dicen esto y otros dicen lo otro. Los musulmanes lo reconocen como profeta, pero hasta ahí. Pero aquí dice claramente, la manifestación, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por eso en Isaías 7:14, sin perder esta página, Isaías 7:14, ¿qué dice? Y llamará su nombre Emmanuel, podemos leerlo y buscarlo, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías también profetizó el mensaje que luego le trajo el ángel a José. Estaba escrito en el libro de Isaías que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa en hebreo Dios con nosotros. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne.
En él confluyen las dos naturalezas, la humana, recibida a través de la Virgen María, pero la divina, porque fue el Espíritu Santo el que plantó ahí la semilla. Por eso él era Dios. Él estaba con Dios, pero era Dios también. Él participaba de esa naturaleza divina. De hecho, ya existía antes. Porque dice en Juan capítulo 1 que por él, por el Verbo, todas las cosas fueron hechas. En el principio era el Verbo, él ya existía en el principio. Y luego más adelante fue hecho carne en el tiempo señalado por el Padre. Ese Verbo fue hecho carne, pero ya existía en el principio. Sé que el Verbo era Dios, nada más que luego tomó un cuerpo de carne. Por eso dice Isaías 7:14, Dios con nosotros, no nada más un hombre. Sí, tenía naturaleza humana para identificarse con nosotros en todo y para sufrir el castigo por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad. Pero era Dios con nosotros. Y Tito dice, esperando la bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro gran Dios. O sea, Jesucristo le llama nuestro gran Dios. Y nuestro Salvador, por supuesto. Y aquí vamos, versículo 14. Quien se dio, está hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, él se dio con un propósito, no se dio para nada. Se dio por un propósito bien definido. Para redimirnos de toda iniquidad es lo primero. Para redimirnos de toda iniquidad. Por eso el Padre dio ese don inefable, con un plan preconcebido y un propósito bien definido. El primero es para redimirnos de toda iniquidad. De toda es de toda. Eso es lo primero. Que sepas que estás aquí con un propósito. Porque Dios te ha llamado para poder experimentar aquello para lo cual ya dio a su Hijo. Para ser redimido de toda iniquidad. Ya sé que para ti y para mí se nos hace imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso le llaman el Todopoderoso. Y purificar para sí un pueblo propio. Purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué significa propio? Pues si vamos a Deuteronomio 26, purificar para sí un pueblo propio, vamos a Deuteronomio 26. Vamos a leer del 16 al 19. Deuteronomio capítulo 26, el versículo 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Gloria a Dios. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy, es algo que podemos hacer, declarar solemnemente hoy, que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Es decir, Señor, estoy dispuesto a que me redimas de toda iniquidad. Porque uno tiene que ser redimido de toda iniquidad para poder guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, para caminar en sus caminos y para escuchar su voz. Estoy dispuesto. Para eso me compraste. Para eso fuiste entregado. Para eso fuiste crucificado. Para eso. Para purificar un pueblo propio para ti mismo. Para redimirme de toda iniquidad. Versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy. Hoy. No mañana ni cuando estés en el cielo. Hoy. ¿Para cuándo es esto?
Para hoy, no que lo diga yo, lo dice la Escritura. Si lo dijera yo, poco valor tendría, pero lo dice la Escritura. Entonces tiene todo el valor. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. De su exclusiva posesión, que es decir, Dios no te comparte. Eres mío y se acabó. ¿A quién se refiere esto? Al que está dispuesto. Al que le dice, sí, yo acepto que me compraste por precio, yo acepto que pagaste con tu preciosa sangre para comprarme. Y yo acepto que tienes un propósito, que redimirme de toda iniquidad. Y purificar para ti mismo un pueblo propio. Amén. Yo quiero ser de esa gente, de ese grupo. Tú declaras solemnemente eso y Dios declara muy bien. Pues yo declaro que eres pueblo mío, exclusivo, de mi exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes sus mandamientos. No para que hagas como te dé la gana, no, para que guardes sus mandamientos. Versículo 19, fíjate lo que dice ahora. A fin de exaltarte, esto suena bien, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Así es como quiere Dios ver a sus hijos. No en la miseria, no apachurrados, no muertos de asco, no dando pena. Dice, para loor, exaltados, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. El propósito de la voluntad de Dios está muy clarito. Y que muchas veces que lejos estamos de eso. Está muy claro. Él quiere un pueblo suyo propio, exclusivo. ¿Sabe lo que significa exclusivo, verdad? Esto es mío y de nadie más. Y no lo comparto. Es mi posesión, me costó muy caro. Tuve que pagar un altísimo precio, pero lo compré a ese alto precio, con lo cual es mío. Y cuando uno declara que efectivamente Él es nuestro Dios y uno está dispuesto a ser redimido de toda iniquidad y a caminar en sus caminos y a guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y a oír su voz, entonces cuando Dios dice, muy bien, tú eres pueblo mío, exclusivo, eres mi posesión y el propósito de mi voluntad para ti es que seas exaltado para loor y fama y gloria. Porque tú eres pueblo santo para mí. En otro lado dice, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos de la tierra. Mi especial tesoro. Para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y Él ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Aleluya. Y en 1 de Pedro 2:9, una última cita en relación con esto. 1 de Pedro 2:9, muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quédate con eso. Pueblo adquirido. Adquirido es comprado. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. ¿Qué precio pagó? La sangre que su Hijo amado derramó en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que pagó. Para comprarnos, para redimirnos, para purificarnos, para que seamos un pueblo santo. Un pueblo suyo de su exclusiva posesión. Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que Dios quiere poner en nuestra boca? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No las nuestras, las de aquel que nos llamó, que nos compró, que nos hizo suyos, que nos hizo su posesión. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Volvemos por favor a Mateo capítulo 1, el relato que estábamos leyendo. Creo que ha quedado claro, un poquito más claro el mensaje del ángel, cuando en sueños le habló y le dijo a José: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, estoy en Mateo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14, lo acabamos de leer. ¿Os fijáis la importancia que tiene la palabra de Dios? Porque Dios siempre se va a mover de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice o establece. Muchas veces la palabra de Dios de antemano anuncia lo que luego va a venir. Y lo que viene luego a continuación no es más que el cumplimiento de lo que Dios previamente había dicho. Entonces Dios se mueve siempre a caballo del Espíritu y de la palabra. El Espíritu en este caso representado por el ángel hablándole en sueños a José, y la palabra profética ya en Isaías 7:14, que había establecido que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Os dais cuenta? Palabra y Espíritu. Y el Espíritu siempre va a llevar ¿a dónde? Al cumplimiento de la palabra, siempre. Siempre el Espíritu lleva al cumplimiento de la palabra. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, a María, a su mujer, no la conoció, hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Se entiende que una vez que dio a luz a su primogénito la conoció, y de hecho tuvo más hijos e hijas. Jesús tuvo hermanos en la carne. Uno de ellos llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. A veces uno no entiende por qué tanto empeño en negar algo tan evidente. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Después sí. Y no hay nada de malo, ni nada pecaminoso, ni se pierde virtud por ello, porque es lo que Dios estableció. Nos creó así, con un propósito: perpetuar la raza humana. Amén. Por eso está escrito que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios mismo estableció eso. Se unirá a su mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Punto. El ser humano siempre tuerce eso, ¿verdad? Ahora nos dicen que el hombre se puede unir a otro hombre, que la mujer se puede unir a otra mujer, o que el hombre se puede unir a 40 mujeres, o se puede unir a las que le dé la gana, sin estar casados o estando casados y divorciados las veces que uno quiera. Bueno, eso es lo que el hombre establece y lo que la sociedad evoluciona, digamos, en ese sentido. Lo que Dios estableció es muy claro. El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne y se acabó. Punto. Para el que lo quiera recibir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Cómo supieron que había nacido en Belén de Judea? ¿A dónde fueron para saberlo? ¿Cómo sabían que iba a nacer en Belén? Porque estaba escrito. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto fue escrito por el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. O sea que proféticamente estaba escrito ya, mucho antes de que ocurriera, que la Virgen concebiría, Isaías 7:14, y que nacería en Belén. Entonces fueron a la Escritura y le respondieron a los magos que iba a ser en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, este es otro pasaje, también en relación con lo que estamos diciendo. ¿Con qué nos encontramos aquí? Que Dios, en este caso, proveyó una estrella para guiar a unos magos desde el oriente. Yo me pregunto, ¿nadie más vio esa estrella? Solo ellos la vieron. ¿Y cómo supieron que esa estrella tenía un significado especial, que no era un astro más? No lo supieron. De alguna manera Dios les hizo entender. Ahora, la estrella los guió desde el oriente hasta ¿dónde? En primer lugar, ellos fueron guiados por la estrella. La estrella los guió desde oriente hasta ¿dónde? Primer tramo, digamos, primera etapa del viaje. Según lo que acabamos de leer, ¿hasta dónde los guió la estrella? Hasta Jerusalén. ¿Sí o no? Ellos llegaron a Jerusalén. Yo creo que en principio pensaron que Jerusalén era el destino. Jerusalén era la capital. Se imaginaron que quizás el Mesías, el Cristo, naciera en Jerusalén. Era lógico pensarlo, ¿o no? De hecho, la estrella los guió desde Oriente, un viaje muy largo. Vamos a comprobar que duró 2 años en camello, 2 años de viaje. Y llegaron a Jerusalén, en la capital del reino, y pensaron, por aquí tiene que estar el Mesías, ¿dónde está? Fijaros cuál fue la pregunta que hicieron nada más llegar a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. O sea, llegaron, yo creo que por las calles y por las plazas y por todo lugar. ¿Dónde está? Venimos aquí desde el oriente, 2 años hace que salimos de viaje. Y aquí llegamos para adorar al rey. ¿Dónde está? Dice que todo el mundo se turbó. Dice, ¿estos qué hablan? Allí no estaba. Ellos pensaban que allí estaba en Jerusalén, pero allí no estaba. Se turbó Herodes y se turbó Jerusalén entera. ¿Cómo? 2 años de viaje y vienen hasta aquí para decirnos que el Mesías nació.
Pues aquí no está. Entonces consultaron, a ver qué dice la Escritura. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Dice, en Belén de Judea. Entonces Herodes, que era muy listo, le dice, bueno, pues ir y luego me decís. Ir a Belén, indagar dónde estáis, si lo encontráis, luego me dais aviso que yo también le quiero ir a adorar. Muy mentiroso. Entonces se encontraron, porque la estrella, enseguida, nada más ellos salieron de Jerusalén en dirección a Belén, nuevamente la estrella les guió. Y los guió justo hasta donde estaba el niño, hasta la casa. Ya no era un recién nacido, ya era un niño de 2 años. Allí estaba María, allí estaba José, allí estaba el niño y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Dios haciendo provisión, porque ya sabía que iban a tener que escapar a Egipto, porque Herodes iba a tratar de matar al niño y necesitaban sustento. El oro les iba a venir de perlas. Ya Dios pensando en todo, ¿verdad? Por eso trajo a aquellos magos un viaje de 2 años para ofrecerles lo que iban a necesitar cuando tuvieran que huir. O sea, Dios ya lo tenía todo preplaneado. Ahora, como lógico que después de que le ofrecieron oro, incienso y mirra, Dios no quería que los magos volvieran a Herodes, porque Dios sabía que Herodes les había mentido. Los magos no lo sabían. Entonces, ¿cómo Dios les avisó? Que no fueran a Herodes a revelarle el paradero del niño, porque buscaba para matarlo. En sueños. Nuevamente Dios les habló, en este caso, a unos magos a través de una revelación en sueños. Cuidado con los sueños. ¿Perdón? Cuidado con los sueños. Entonces regresaron a su tierra por otro camino. Fijaros lo que dice ahora, versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños otra vez a José y dijo, esta es la segunda vez que le aparece en sueños a José. La primera fue para decirle que no dejes a tu mujer, que lo que hay engendrado en ella del Espíritu Santo es, y esta es la segunda vez que le aparece a José en sueños y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esto está escrito en el libro del profeta Oseas, Oseas capítulo 11, en el versículo 1. Oseas 11:1, está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, de antemano estaba todo escrito que esto iba a ocurrir. De nuevo el ángel, hablando en sueños a José, guiándolo para que la escritura se cumpliese. ¿A dónde tenía que ir? A Egipto? Porque estaba escrito que de Egipto Dios iba a llamar a su hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, para asegurarse que entre ellos estuviera el Mesías. Menores de 2 años. Esto demuestra que no era un recién nacido. Menores de 2 años. Que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá. Ramá es una ciudad de los entornos. Dice, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ya estaba profetizado que esto iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano qué es lo que va a pasar y lo anuncia. Entonces Dios ya sabía que cuando el niño escapara, Herodes iba a tomar represalias. ¿Por qué dice Raquel que llora a sus hijos? Raquel fue la esposa que Jacob amaba. Y Raquel le dio a Jacob 2 hijos, que fueron José y Benjamín. Y José, por medio de José vinieron 2 tribus, que fueron Efraín y Manasés, sus 2 hijos. José tuvo una doble porción de la herencia en sus 2 hijos, Efraín y Manasés.
y luego estuvo Benjamín. Es decir, que de Raquel vinieron 3 tribus. La tribu de Efraín, la de Manasés, descendientes de José, y la de Benjamín. Y estas 3 tribus fueron las que tuvieron que experimentar esta dolorosa situación. Pues dice Raquel. Cuando habla de Raquel, habla de las 3 tribus que vinieron de los lomos de Jacob por medio de Raquel. Y los descendientes de esas 3 tribus fueron los que sufrieron en propias carnes esto que pasó. Versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, otra vez. Una vez muerto Herodes, volvió a aparecerle tercera vez en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, la primera vez le apareció para decirle que recibiera a María, la segunda vez para que huyera a Egipto, la tercera vez para que volviera de Egipto a la tierra de Israel. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, 4ª vez, se fue a la región de Galilea. ¿Quién le dijo que tenía que ir a Galilea? El Señor, por medio de una revelación en sueños. Le dijo que recibiera a María, su mujer, que no dudara, que se escapara para Egipto, que volviera de Egipto y que se fuera a Galilea. Todo eso por revelación en sueños. Lo mismo que a los magos cuando por revelación en sueños les dijo que no volvieran a Herodes, que se fueran por otro camino. Versículo 23 y último, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. El Espíritu siempre guía al cumplimiento de la palabra, siempre van de la mano. Siempre van juntos. Aquí vimos como este pasaje, en Mateo capítulo 2, también en Mateo capítulo 1, Dios se movió a través de un mensajero, un ángel, trabajando en el ámbito subconsciente, en el ámbito espiritual, a través de los sueños. Otras veces utiliza otros instrumentos, seres humanos, como son los profetas Miqueas, Oseas, Isaías, que escribieron lo que el Señor les reveló, que más adelante se iba a cumplir. Pero en definitiva, el que lo hace todo es Dios, trabajando por medio de su palabra escrita y por medio del Espíritu que lleva a pleno cumplimiento esa palabra. Dios nos guía siempre, por eso la palabra es tan necesaria. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu nos va a guiar conforme a la palabra. El Espíritu siempre nos guía de acuerdo a la palabra. La palabra es como el mapa, por medio del cual el Espíritu nos guía. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer una vez más el ser receptores de su palabra, el poder